Aló, aló, aló. Nadie dice nada, ¿qué? ¿Están callados? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Estoy esperando un minutico más a que se conecten los demás compañeros para dar inicio a la clase de hoy. Buenas noches, profe Jorge Martín. Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Me presento, mi nombre es Carmenza Caraballo. Voy a ser su instructora en esta competencia específicamente que vamos a tratar el área de estadística enfocada y aplicada a la formación de seguridad y salud en el trabajo. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Espero que a través del desarrollo de esta competencia y de esta interacción que vamos a tener con esta plataforma virtual podamos interactuar y abordar todos los conceptos básicos que refuercen su formación en el área de gestión y seguridad en el trabajo. Bienvenidos. Hay 9 personas conectadas. ¿Cuántas personas son ustedes en la formación? $15, profe. Profe, disculpe, creo que no sé si todos escuchan igual, pero a mí se me escucha entrecortado. ¿Estás escuchando entrecortado? ¿Los demás me escuchan entrecortado o me escuchan bien? Se le escucha bien, profe. Bien, profe, bien. Bueno, voy a subirle de todos modos aquí un momentico al volumen porque sé que lo bajé hasta tarde. Ahora me escuchan mejor, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señora. Ok. Sí, señora. No, profe, se le escucha entrecortado pues en la parte mía. Tienes entonces que ajustar tu audio. Si los demás me escuchan bien, es el audio. Aquí están ingresando más compañeros. De todas maneras, ahí vamos ajustando el sonido. Recuerden que esta grabación va a quedar disponible posteriormente para que la escuchen nuevamente los que requieran hacerlo y los que no alcanzan a conectarse el día de hoy lo puedan hacer posteriormente. Por información de la profe Gloria, sé que la mayoría de ustedes trabajan. Por esa razón, el horario que estamos manejando es el horario de la noche. Es así, ¿verdad? Sí, profesora, sí, buenas noches. Señora. Ok, listo, Emerson, gracias. Bien, entonces... En la noche también trabajamos, profe. Así es. Hay que disponer del tiempo para poder realizar nuestra formación, ya que nos metimos a realizar la formación, disponer del tiempo y hacer pequeños sacrificios para formarnos, ¿cierto? Bueno, entonces el horario que vamos a manejar a partir de esta semana va a ser los días miércoles, todas las semanas hasta el 30 de agosto, miércoles de 7 de la noche hasta las 9 de la noche como mucho. Es importante que aprovechen este espacio que vamos a estar interactuando para que cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, me las hagan saber. De igual forma vamos a tener a través de interacciones del grupo de WhatsApp el resto de la semana y allí también me pueden plantear dudas, inquietudes sobre la guía de aprendizaje que vamos a desarrollar. Señor, disculpe antes de que siga, ¿cómo hacemos nosotros para escuchar la grabación de la clase? La grabación de la clase la cuelgo en el canal de YouTube que tengo disponible. De igual forma les mando el enlace de la carpeta Drive donde pueden descargar la grabación a su computadora o a su celular. Bueno, señor, le agradezco. Gracias. Ahí pueden escuchar la grabación de la clase y en la plataforma del LMS también hay una carpeta que dispuse para que ustedes allí encuentren el link de ingreso de la grabación. Muchas gracias. Mi pantalla en este momento, vamos acá. ¿Me confirman, por favor, si visualizan la pantalla? Ahí está. ¿Ahora la visualizan? Sí, profe. Sí, profesora. Es perfecto. Entonces, aquí voy a hacer un recorrido por la plataforma
Esta es la ficha de formación. Déjenme aquí los minimizo a ustedes un momentico. Listo. Esta es la ficha de formación. Me pueden escribir el chat también los que no tengan disponible micrófono. Y en esta ficha, que es la de ustedes, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 1996-079, vamos a estar abordando nuestra competencia. Miremos en ese sentido de qué trata esta competencia y cómo encontramos los materiales de apoyo para realizar esta competencia. Lo primero que vamos a trabajar es aquí en el menú de herramientas. ¿Sí lo ven? Menú de herramientas. ¿Lo visualizan? Sí, profesora, sí. Sí. Ok. En el menú de herramientas le van a dar en la opción que dice contenido del curso. Ahí está, contenido del curso. ¿Lo están viendo? Herramienta, contenido. Contenido del curso. Le damos clic allí en contenido del curso y nos va a salir esta pantallazo. Le vamos a dar entonces clic en la carpeta que dice proyecto o proyecto. Y vamos a encontrar en las fases del proyecto, aquí en la última carpeta, fases del proyecto, la fase 1, fase 2, fase 3, fase N. Encontré que la profe le está colocando materiales en la fase 2. Entonces, vamos a darle clic aquí donde dice fase 2. ¿Listo? Entonces, regreso a la ruta que deben seguir. Contenido del curso, le damos clic. Proyecto, le damos clic. Fases del proyecto, le damos clic otra vez. Y en la fase 2 vamos a encontrar la competencia que vamos a desarrollar. Se llama ejecutar acciones de promoción de salud y prevención de riesgos del trabajo para la población cubierta y no cubierta por el SER en relación con las necesidades identificadas. En esta carpeta de la competencia, ustedes van a encontrar 3 carpetas más. Material de apoyo, donde está la diapositiva que vamos a abordar el día de hoy, y PDFs de apoyo que también vamos a trabajar. Van a encontrar la guía de aprendizaje que vamos a desarrollar y los espacios de envío de las evidencias que se activan a partir del día de hoy. Asimismo, van a encontrar la grabación de la clase del día de hoy. Aquí encuentran la grabación una vez se genere esa grabación como tal. Entonces, esa es la ruta que tienen que seguir en el LMS para encontrar materiales de apoyo. Ahora vamos a abordar un poquito sobre el contenido de esta competencia, que si bien dice que es ejecutar acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos del trabajo para la población cubierta y población no cubierta por el SER, y en relación con las necesidades identificadas, vamos a abordar específicamente un resultado que se llama determinar la caracterización socioeconómica de la población trabajadora de acuerdo a la actividad económica, utilizando herramientas diagnósticas aplicables. Este es el resultado de aprendizaje que vamos a estar trabajando. Acá les estoy proyectando la diapositiva principal que vamos a trabajar durante nuestra formación. Aquí está la competencia y el resultado de aprendizaje específico que vamos a trabajar. Entonces, cuando nosotros nos dicen determinar la caracterización sociodemográfica de la población trabajadora de acuerdo a la actividad económica que desarrolla, ¿a qué nos estamos nosotros refiriendo? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se refiere ese resultado de aprendizaje? Con sus propias palabras, participen, me dicen, me cuentan. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les hablan eso de caracterizar la población de acuerdo a su actividad económica y actividad social? ¿A qué se refiere eso?
Yo creo que hace referencia como a qué se dedican, cuáles son las labores diarias, cómo vive esa población. Creo que trata un poco sobre eso. Entonces, Profe, ¿sí? digamos, si la sociedad, la población, digamos, se dedica más que toda a la ganadería, o si es más de industrias, o esa parte, diría yo. Ujú. Mirar qué actividad económica desarrolla un grupo de una población, una comunidad específicamente, ¿verdad? ¿Quién más tiene alguna otra opinión? Bueno, profe, Levi Ríos, profe. Profe, Hola. mire, eh, pues lo que yo pienso es que somos un solo país, pero el país está dividido por regiones. Cada región tiene diferentes culturas y dependiendo también de la cultura, así también son muchas de las actividades económicas a las que se desarrolla, a las que se dedica cada sociedad de estas culturas. Un ejemplo clave, por ejemplo, es acá en Magdalena, donde vivimos, el fuerte es lo que es la parte del banano, lo que es el carbón y lo que es el aceite de palma. Entonces, dependiendo de estas actividades económicas, yo lo que entiendo es que nosotros hacemos un análisis de esa sociedad, el personal a qué se dedica, y de ahí pues también podemos sacar la estadística de lo que afecta o las enfermedades o los riesgos a los que están expuestos estas personas en esta actividad económica. Muy bien. ¿Quién tiene otra opinión, otro concepto? Bueno, entonces vamos a concluir. Cuando hablamos nosotros de caracterizar, yo puedo caracterizar cualquier individuo, objeto o cosa, dependiendo si yo tengo claro qué es lo que yo necesito o qué tipo de información necesito de ese objeto, de esa población, de ese individuo, de ese elemento que estoy trabajando o que estoy investigando. Entonces, en este sentido, en su formación, cuando hablan de caracterizar, la palabra caracterizar quiere decir que tú me vas a decir cómo es esa persona, puede ser físicamente, socialmente, cómo se comporta, culturalmente, cómo se comporta, en la parte laboral, a qué se dedica, cuál es la actividad económica, ingresos, gastos, ¿cierto? Número de personas a cargo, régimen de salud que tiene esa persona o si no tiene régimen. Tú vas haciéndole un proceso de caracterización, es decir, me vas a ir describiendo las cualidades de esa persona, las características de ese individuo o de ese elemento, porque no necesariamente yo puedo caracterizar personas, también puedo caracterizar elementos, individuos, cosas, etcétera. Entonces, en esta competencia vamos a aprender a realizar esos procesos de caracterización utilizando la herramienta de procesamiento de datos más utilizada, que en este caso es la estadística. ¿Qué entienden ustedes por estadística? Uno de los compañeros que participó, mencionó la palabra estadística. ¿Qué entienden ustedes por estadística? A ver, yo pregunto específicamente. A ver si están ahí o están en la cocina tomando agua. Samir, ¿qué entiendes por estadística, Samir? Bueno, profe, yo entiendo por estadística, pues es lo que se le lleva, pues, un sondeo o todo lo que se le lleva una encuesta, sondeo, que se le lleva a una empresa, a una industria o a algo en general. Lo relacionas con población. sondeo, con encuesta. Muy bien. A ver, María, ¿qué entiendes tú por estadística, María Rodríguez? Profesora, mi nombre es Ligia Cotes, María es mi hija. Ah, ok. ¿Tu nombre es cómo? Ligia Cotes.
Livia. Livia, alza la voz. Ligia Cotes. Ok, listo, Ligia. ¿Qué entiendes por estadística, Ligia? Profe, pues yo entiendo por estadística como la forma de datos numéricos o la forma de uno establecer en un lugar qué hay, qué tiene, o la forma en que están las cosas, profesora, más o menos así me ubico. Ok, muy bien. Entonces, no están lejos de la realidad sobre lo que es esta competencia y sobre lo que es la estadística. Se encarga de precisamente realizar ese proceso de caracterización, de describir cada una de las características y componentes de una información, de un hecho que se esté investigando específicamente. Y para realizar ese proceso de caracterización de la información, se debe realizar un procesamiento de la información. Dentro de ese procesamiento de la información se deben utilizar o se pueden utilizar varios instrumentos de recolección de información que me permiten obtener solamente la información que se requiere. El compañero habló de encuesta, ¿verdad? Entonces, la encuesta es un instrumento de recolección de información que me permite a mí, según las características en las cuales estoy interesada de un hecho específico, recolectar la información necesaria a través de un cuestionario o a través de un test. Además de la encuesta, también existen otros instrumentos de recolección de información que me van a permitir procesar esa información y realizar el proceso de caracterización de la información. Por ejemplo, la entrevista. Cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, por ejemplo, a nosotros desde que entramos a la empresa o a la entidad donde nos vamos a presentar a esa entrevista de trabajo, nos están observando desde la parte corporal, el manejo corporal que tenemos, hasta la parte de expresión, de presentación. Nos están caracterizando para saber si podemos aplicar o no al cargo al cual estamos optando. Entonces, a través de una entrevista y de la observación directa, también podemos recolectar información. En la parte de salud, generalmente, se recolecta información a través de listas de chequeo. Entonces, se establecen unos parámetros ya preestablecidos sobre lo que se quiere observar y se va listando si cumple o si no cumple con esos parámetros establecidos a través de esas listas de chequeo. Cuando ya nosotros aplicamos esos instrumentos de recolección de información, vamos a proceder a hacer el proceso de la información. Ese proceso de la información es el que podemos realizar a través de las técnicas estadísticas que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, acá, por ejemplo, aquí quería compartirles un poquito sobre los temas específicos que vamos a estar abordando durante esta competencia. La estadística descriptiva, que como su palabra lo dice, describe los hechos observados y los hechos analizados. Es la que se encarga de no solamente describirlos, sino de analizarlos, de organizarlos, para posteriormente interpretar la información y realizar informes ejecutivos o informes estadísticos que nos permitan a nosotros tomar decisiones frente a un hecho específico. Por ejemplo, en esta situación de pandemia, nosotros generalmente estamos oyendo que el 80% de la población está contagiada, tanto por ciento de la población no quiere acatar las medidas de cuarentena, etcétera. Todas esas cifras salen a través de caracterizaciones y a través de la aplicación de encuestas, de sondeos, de preguntas, de test que se hacen para medir el comportamiento de un grupo de personas o de una población frente a un hecho o frente a una situación que se quiere investigar. Y eso lo hacemos utilizando la estadística descriptiva. Ahora, si bien nosotros podemos realizar todos estos procesos, debemos tener presente que existe, además de la estadística descriptiva, una estadística inferencial.
¿A qué se refiere esa palabra inferenciar? Cuando ustedes escuchan inferir, ¿a qué se refiere? A ver, Sergio. Sergio, ¿estás ahí? Sergio Pascual. Hola, Sergio, ¿me escuchas? Sí, señora, qué pena. Ok, ¿estás tomando agua? No, es que estoy todavía trabajando. Ah, ok, Sergio. Sergio, la palabra inferir, ¿qué significa para ti? Inferir, Inferir. inferir, no sé, creo que es como abordar. Inferir es como poner en juicio algo, una conclusión o algo así. Ok, muy bien. Jorge Luis. Hola, Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Jorge, ¿qué entiendes tú por inferir? Pues yo creo que es como cuando uno ingresa a tratar un tema. Uh-huh. Esa es como la referencia que yo tengo sobre esa palabra. Ok. Cuando hablamos de la palabra inferir, estamos hablando de que estamos suponiendo, presumiendo el comportamiento de una característica, de una variable, de un hecho, de una situación, o de una comunidad o de una población frente a un hecho específico. Es decir, cómo se comporta una población o una comunidad frente a un hecho específico y nosotros suponemos que porque por ejemplo, una persona se comporta de esa manera, el resto se comporta de igual manera. Entonces, la estadística inferencial lo que hace es que nos permite a nosotros hacer esos procesos de inferencia, es decir, de suposición o de presumir cómo se comporta parte de la población con solamente obtener una parte de esa población. En ese sentido, vamos a trabajar un concepto que se llama población. Población, generalmente las personas lo asocian a personas, a individuos, a seres humanos, pero la población estadísticamente hablando, estamos hablando de un conjunto de elementos, de individuos, de cosas, de objetos que pueden ser analizados, caracterizados, investigados para poder tomar decisiones dentro de una organización. Entonces, aquí, por ejemplo, en la plantilla que están observando, dice, si estudiamos el precio de la vivienda de una ciudad, la población será el conjunto o el total de las viviendas dentro de esa ciudad. Entonces, me tocaría a mí analizar los precios de cada una de las viviendas de una ciudad. ¿Cierto? Esa sería la población, el conjunto. ¿Y qué es lo que estoy analizando de esa población de viviendas? El precio de cada una de las viviendas. Pero resulta que muchas veces esas poblaciones son demasiado grandes. Imagínense analizar el precio de las viviendas en la ciudad de Santa Marta. ¿Cuánto tiempo nos llevaría analizar los precios de la ciudad, de las viviendas en la ciudad de Santa Marta? No solamente cuánto tiempo nos llevaría, sino cuánto presupuesto, cuánto dinero nos llevaría a realizar esa caracterización, de saber una a una cuánto es el precio, cuál es el precio de cada una de las viviendas en la ciudad de Santa Marta. No terminaríamos por lo menos en 6 meses. Entonces, cuando eso ocurre, cuando la población es demasiado grande, lo que hacemos es sacar una parte de esa población a través de una muestra. Por ejemplo, si la población de viviendas es de 1 millón de viviendas y yo quiero saber el precio de 1 millón de viviendas que hay en la ciudad de Santa Marta, por decir cualquier cifra, yo no voy a investigar el precio de cada una de esas viviendas, sino que escojo una parte de esas 1000 viviendas, que pueden ser 100 viviendas
o 50 viviendas, lo que me determine la muestra, y analizar el precio de esas 100 o 50 viviendas para decir cuál es el precio general de todas las viviendas en la ciudad de Santa Marta. Entonces, la muestra, ¿sí? Esto se hace más o menos también cuando por lo menos van a hacer una carretera o algo que a veces compran, digamos, los predios o las casas para saber los precios. Y así Ajá. Exacto. Entonces lo que hacen es como establecer un promedio del precio de las viviendas y eso es lo que le pagan a todos por igual, por decir algo. ¿Ya? Pero no se ponen a establecer o a hacer un avalúo de cada una de las viviendas. En la parte de salud, con mucha más razón, porque maneja volumen de individuos, volumen de población, y generalmente para poder determinar se saca una parte de esa población, una muestra de un grupo de personas, una muestra, y esa muestra es la que se analiza para determinar el comportamiento frente a una salud, frente a una enfermedad, frente a un hecho específico que se esté analizando. Ahora me voy a ir aquí a Paint. Díganme si están visualizando el Paint. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces le voy a hacer aquí como una especie de círculo. Háganse el cargo ustedes que este conjunto de elementos que está aquí es la población. La población, estadísticamente, la vamos a denotar con la letra N mayúscula. La N mayúscula va a simbolizar la población. Es decir, todo el conjunto de elementos, individuos, cosas que se está caracterizando. Y la muestra nosotros la vamos a denotar con la letra N minúscula. La muestra es una parte de la población. La muestra hace parte de la población, pero no es toda la población, sino que es una parte de la población. Y la vamos a denotar con la letra N minúscula. Entonces, aquí vamos a ubicar la muestra, que va a ser una parte de la población. Gráficamente lo podríamos expresar de esta manera. Entonces, aquí va a estar la población, suponiendo que estos sean 1000 elementos, por decir cualquier cifra. Y aquí voy a seleccionar de esos 1000 elementos, 100 elementos. Hace parte de la población, pero no es toda la población. ¿Se entiende el concepto entre población y muestra y la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguna duda? No. Ok. Recuerden que población lo vamos a denotar con la letra N mayúscula y la muestra la vamos a denotar con la letra N minúscula. ¿Listo? Déjenme aquí y guardo los pantallazos para luego compartírselos como notas de la clase. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Sí se está entendiendo? ¿Voy rápido? ¿Voy lento? Va bien, profe. ¿Sí? Very good, very good. Está muy bien, profe. Ok, bueno. Sí, profe, vamos paso a paso. Ok, entonces, estadísticamente cuando hablamos de caracterizar, esa palabra características, nosotros no le decimos así, características, sino que la llamamos variable. Cada característica es una variable. Cada característica viene siendo una variable a trabajar. Entonces, cada característica es lo mismo que una variable que se está analizando. ¿Qué tipo de variables puedo yo analizar? La edad de un grupo de personas, la ocupación de un grupo de personas, el rango salarial que tiene un grupo de trabajadores,
el grado de escolar que pueda tener una población, ¿cierto? Todas esas características nosotros las llamamos variables. Pero resulta que hay variables o características que expresamos a través de atributos. Y hay variables o características que expresamos de forma numérica. Por ejemplo, cuando yo voy a expresar el género de un grupo de personas, ¿de qué manera expreso el género de un grupo de personas? Cualitativo. ¿Qué me dicen? Pero ¿cómo lo expreso? Masculino y femenino. Exacto. Tengo que expresar el atributo, ¿cierto? No puedo decir 1 o 2 o 3 o 4. No tiene un número asignado. No tiene un orden asignado. Es una cualidad, como dijo el compañero, es cualitativo, es un atributo. Pero si yo le pregunto a un grupo de personas la edad, ¿de qué manera me responde ese grupo de personas? ¿De forma cualitativa o de forma numérica? Numérica. 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 Cierto. Es decir, que me tiene que expresar el número. 30 años, 20 años, 15 años, 50, etcétera. Ahora, por ejemplo, si yo voy a una unidad familiar y le pregunto a ese núcleo familiar cuántos hijos tiene esa núcleo familiar, la persona cuántos hijos me va a decir 0, si no tiene, 1, 2, 3, los hijos que tenga, ¿verdad? Entonces, hay características que solamente las puedo expresar de manera numérica y hay características o variables que solamente las puedo expresar a través de atributos. En ese sentido, podemos decir que existen dos tipos de variables. La variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cualitativa ya sabemos que la expresamos a través de atributos o cualidades o defectos Y las cuantitativas, como su palabra lo dice, cuantifica, solo la expreso o solo se expresan de manera numérica. Ahora, cada una de estas variables también se clasifican de dos formas. Entonces, la variable cualitativa y la variable cuantitativa las podemos expresar de dos formas. La primera forma de expresar esa variable viene siendo ordinal y la otra viene siendo nominal. ¿Qué entienden por variable ordinal? ¿Qué entienden ustedes por variable ordinal? Ojo, que son atributos o cualidades, pero pueden ser ordinales o pueden ser nominales. Por ejemplo, si yo voy a una empresa, a una institución, esa empresa voy a analizar los cargos ocupados por los empleados de la empresa. Esos cargos, yo necesito darle orden, yo necesito organizarlos de menor a mayor o ya está organizado. Normalmente en una empresa ellos ya tienen organizados los cargos del gerente. Sí, señora. O sea, ya está jerarquizado. Entonces, cuando la variable ya está jerarquizada, se dice que es una variable cualitativa ordinal porque ya está jerarquizada o caracterizada. Bien. Ahora, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y en el restaurante me dicen el menú de desayunos. ¿Hay un orden preestablecido para el menú de desayunos?
No, ellos cada día pueden sacar un desayuno diferente. El orden no está establecido, ¿verdad? Lo da la persona según el humor, según el criterio con que hizo el menú. Entonces, existen variables cualitativas que no están jerarquizadas. Entonces, la diferencia entre ordinal y nominal es que si bien ambas son cualidades o atributos, una está ordenada por su naturaleza o jerarquizada por su naturaleza y la otra está, la tengo que organizar yo, no está jerarquizada. Entonces, vamos a copiar aquí la definición. La variable se encuentra jerarquizada y nominal cuando la variable no está jerarquizada. ¿Ok? Ahora vamos con las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas pueden ser también de otro tipo. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. Cuando estamos hablando de una variable discreta y cuando estamos hablando de una variable continua. Si ambas se expresan de manera numérica, ¿qué diferencia habrá entre un número discreto y un número continuo? ¿Quién me dice? Recuerden matemática. Profe, no estoy seguro. La discreta es la que no tiene un orden de los números. No. Profe, cuando de ¿Sí? pronto cuando la discreta es cuando el número es cerrado y la continua es cuando la numeración está abierta. ¿Y No cómo es sé un si número cerrado? cuando de pronto yo realizo una estadística y concluyo de que la población mayor de 60 años son 200 personas, 200 ancianos. Uh-huh. Y la variable continua sería cuando yo lo aproximo. Aproximadamente son 200 ancianos, Aproximadamente. No, por ¿no? ahí es la cosa, pero no. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a usted cuántos hijos tiene, ¿usted qué me va a decir? ¿Cómo me Tengo contesta? uno. Tiene uno, ¿verdad? Un número entero. Usted no me va a decir que tiene 0,25 hijos o que tiene 1,50 hijos, sino que me va a decir 1, 2, 3, 4 los hijos que tenga, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando hablamos de variable discreta, estamos hablando de números enteros. Esa es la diferencia. Y cuando hablamos de variables continuas, estamos hablando de números decimales, que solo lo expresamos de forma decimal. Sigue siendo numérica, pero la expresamos decimalmente. Y cuando hablamos de variables discretas, sigue siendo numérica, pero la expresamos con números enteros. Esa es la diferencia entre variable discreta y variable continua. Que esta se expresa con números enteros y esta la vamos a expresar con números decimales. Por ejemplo, la estatura de un grupo de personas viene siendo 1,50, 1,80, 1,60, etc. El peso de un grupo de personas puede ser 50,5, etc. La temperatura también la podemos expresar de forma decimal. Existen diferentes características que solo la expresamos de manera decimal. Pero hay variables numéricas que solamente la podemos expresar de forma entera, con números enteros. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Profe, ¿nos podría dar otro ejemplo más
más clarito ahí de esa parte, por favor. ¿De cuál? ¿De las cuantitativas? Sí. Ok. Por ejemplo, una variable discreta es aquella cuyas respuestas solo te pueden dar de manera numérica, pero con números enteros, ¿verdad? Por ejemplo, si a ti te dicen cuántas personas trabajan contigo, tú no vas a decir que trabajan 39,5 personas, sino que vas a decir que trabajan 20 personas, 2 personas, 3 personas, las personas que trabajen, pero lo vas a expresar de forma numérica con números enteros. Pero si a ti te preguntan, por ejemplo, cuál es la estatura promedio o la estatura de las personas que trabajan contigo, tú me tienes que expresar ese dato de forma decimal. Sigue siendo numérico, pero el dato solo lo expresas de forma decimal. ¿Me hago entender? Sí, profe, ya entendí, gracias. Ok. Bueno, entonces miren que hemos visto ya varios conceptos. ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la estadística descriptiva? ¿Qué es la estadística inferencial? Los diferentes tipos de variables que podemos encontrar y cómo se clasifican cada una de esas variables. En ese sentido, sobre esta temática, que me dicen que está todo bien, todo lo han encontrado claro, no hay ninguna duda. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud sobre lo que acabamos de explicar? Repito, no repito. Profe, yo tengo una duda, habla con Dialis. Dime, hija. Es sobre lo ordinal. La Ajá. variable se encuentra jerarquizada. Correcto. En esta es que no tengo como bien, ¿qué es jerarquizada? Jerarquizada es que ya tiene un orden específico y tú no necesitas darle orden a la variable porque ya tiene un orden. Por ejemplo, si tú estás atendiendo clientes en una empresa, entonces atender por orden de llegada. Ahí el orden de llegada ya está jerarquizado. El que llegó de primero, el que llegó de segundo, el que llegó de tercero, y etcétera, etcétera. Es como tener una norma. Un orden. Tiene un orden. Ya está establecido, ya el orden está establecido. En cambio, la variable nominal, tú le puedes dar el orden que quieras, no hay un orden preestablecido. Ah, ok. Ya. Señor. ¿Sí? Señor, disculpe, mi nombre es Xiomara Díaz. ¿Será que usted puede darnos un repaso nuevamente? ¿Un repaso sobre qué? Por ejemplo, ahí en la estadística descriptiva. La estadística descriptiva viene siendo aquella estadística que se encarga de describir los hechos analizados. Es aquella estadística que te permite a ti no solamente observar los hechos y describir cómo se comporta. Eso es la estadística descriptiva. Analiza los hechos y cómo se comportan los hechos. Por ejemplo, si tú estás analizando, tu jefe directo te pidió que analizaras cuántos clientes han pagado su cuota durante la última semana. Entonces tú miras todas las cuotas que se han pagado los 7 días de la semana anterior para poder dar esa información. Tú no tienes que pagar cuotas, no tienes que hacer nada, simplemente observas y describes. Eso es lo que es estadística descriptiva. Observa y describe lo que observa. Bueno, sí, gracias. Listo. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Pregunten todo lo que no entiendan. Bueno, entonces les voy a compartir la guía de aprendizaje que vamos a ver. ¿Ahí la están viendo? ¿La guía de aprendizaje? Sí, profe. Ok.
Sí, profesora. Bien. Esta es la guía de aprendizaje que vamos a desarrollar, pero no la vamos a desarrollar toda de una vez, la vamos a hacer paso a paso y poco a poco. Entonces, tenemos a desarrollar tres evidencias que van a estar activas. La primera evidencia, que es de conceptualización, y cuando hablo de conceptualización es de qué manera piensan ustedes que en el área de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, qué tipo de información se maneja desde esa área de seguridad de gestión de la seguridad en el trabajo, qué tipo de información se maneja, qué instrumentos de recolección se utilizan para recolectar la información en esa área, cómo puedo identificar esas características, qué características se trabajan en el área de gestión y seguridad en el trabajo. Esas son las preguntas que están aquí enunciadas en la primera evidencia. Como ustedes ven, no son respuestas predefinidas. Cada uno de ustedes tendrá un concepto diferente sobre, por ejemplo, cuándo se registra la información, cuándo llega un paciente, cuándo llega un usuario, cuándo llega un cliente, cuándo se va el usuario, etcétera. En qué instrumentos se utilizan, las listas de chequeo, las hojas de control, etcétera. Con qué criterios se clasifica, por fecha, por orden alfabético, de qué manera se clasifica la información. Entonces, cada uno de ustedes tendrá unas respuestas diferentes a estas preguntas. Esa es la primera evidencia que tenemos que resolver y enviar por el LMS. ¿Listo? Señor, ¿será que puede repetirlo nuevamente un poco más despacio? Ok. En esta primera evidencia de conceptualización, ustedes van a responder desde su propio criterio, desde su propio concepto, qué tipo de información se maneja en el área de gestión y seguridad en el trabajo, de qué manera se clasifica la información en esa área de gestión y seguridad en el trabajo, qué tipos de instrumentos se pueden utilizar para recolectar la información, ya sea hojas de control o listas de chequeo, en qué momento o cuándo se registra la información, si es cuando se genera la información, cuando ingresa un usuario, cuando ingresa un cliente o cuando sale de la institución. Y me van a colocar aquí tres características o tres variables que se puedan analizar en el área de seguridad en el trabajo. Esa es la primera evidencia a realizar. ¿Por dónde me la van a enviar? Por el LMS. Ustedes están enviando sus evidencias con la profe Gloria por el LMS, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, por territorio MS. Ok, muy bien. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de enviar esa evidencia? Hasta el día 22 de julio. Es decir, a partir de hoy hasta el día 22 de julio. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, profe. Hasta este martes que viene. Hasta este martes que viene. Aquí tenemos la evidencia número 2. En la evidencia número 2 van a tener estos enunciados en el punto 1 de la evidencia 2. Entonces dice, por ejemplo, estado civil, actitud del cliente, satisfacción del cliente, forma de pago, etcétera. Ustedes enfrente, ojo, enfrente de cada enunciado me van a estar escribiendo qué tipo de variable es, ¿verdad? ¿Cómo así qué tipo de variable? Es decir, si esto es una variable cualitativa o si es una variable cuantitativa, según los conceptos que acabamos de ver sobre variable cualitativa y variable cuantitativa. Por ejemplo, el primero, estado civil, ¿qué tipo de variable será esa? Cualitativa. Cualitativa, entonces aquí enfrente escribo cualitativa y así sucesivamente con las demás enunciados. ¿Listo? En este punto, lo que vamos a hacer es relacionar conceptos. Con una flechita de colores, con una reglita, vamos a relacionar conceptos.
Aquí en la primera columna tenemos los títulos y en la segunda columna las definiciones. Entonces, por ejemplo, variable discreta. ¿Qué es una variable discreta? Es una variable que solo puede tomar entero. Entonces yo paso una línea desde el 1 hasta la opción G que dice que estas variables solo pueden tomar valores enteros. O escribo 1 corresponde a la letra G. ¿Ya? Y así voy a hacer con los demás títulos, los voy relacionando con la definición que le corresponda. ¿Listo? Ok. Esa evidencia va a estar activa también hasta el próximo 22 de julio. Hasta ahí vamos a realizar esta semana para afianzar conceptos. En esta misma guía, en la parte de glosarios, si ustedes leen con detenimiento, aquí, glosarios, van a encontrar pequeños conceptos que lo van a ayudar a resolver esos puntos, que es la estadística inferencial, que es la población, que es la muestra, que es la variable, los tipos de variable, los conceptos claves. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, ahora más tardecito, mañana temprano, les estaré compartiendo, tanto al grupo de WhatsApp como a su correo electrónico, la guía de aprendizaje que ya la tienen disponible en su LMS, el material de apoyo, es decir, esta presentación que vimos el día de hoy, y la grabación del día de hoy. ¿Cómo les pareció hoy la clase? Excelente. Más Excelente. masticado no pudo ser. ¿Sí les gustó? ¿Se entendió? Entendida. Muy bien. Bueno, entonces cualquier duda, cualquier inquietud, si están haciendo la actividad en sus casas o en sus trabajos, tienen el espacio, le toman, si se quedaron varados, señor, me quedé aquí, no sé qué viene ahí, qué debo hacer ahí, le toma el captura o la foto a lo que está haciendo, me lo manda al WhatsApp y yo le respondo. ¿Listo? Profe, ¿el trabajo debe ser escrito o se puede hacer en computador? O... Lo puedes hacer a computador, lo puedes hacer a mano con letra legible, le tomas foto y lo subes al LMS. O lo haces en Word o en Excel o en el procesador que a ti te funcione mejor. Profe, una pregunta. En la primera actividad, no entendí muy bien, o sea, ¿lo tiene que hacer uno como uno entendió ya en la clase? ¿O... Sí, con tus propias palabras. Ah, listo. Con tus propias palabras. No vas a encontrar una definición. ¿Qué es lo que se está informando en el área de gestión y seguridad en el trabajo? No, entonces tú tienes que decir qué tipo de información manejo en el área de seguridad en el trabajo y ahí respondes. Se informa el número de usuarios, la facturación, no sé, la información que en esa área se maneja. Número de accidentes, campañas de prevención, etcétera. Listo, profe, gracias. Bueno, jóvenes, yo creo que podemos terminar por hoy. Sí. Señor, una última preguntita. Ahí en el MS hay una carpeta para montar la actividad 1 y la actividad 2 o ahí mismo en una sola carpeta. Ya te muestro. Profe, otra preguntita yo aquí antes de que llegue hasta allá. ¿Usted nos envía esa guía al WhatsApp o...? La guía ya está disponible en su LMS. Ah, ok. Lo primero que expliqué aquí en la carpeta de contenido del curso. Sin embargo, yo más tarde se las comparto al grupo de WhatsApp y se las comparto por el correo electrónico. Ok. Listo, profe. Bueno. ¿Y por dónde se envían las evidencias? Usted va a ingresar aquí a su LMS, normal. Ingresó. Va a buscar la carpeta que dice evidencias. ¿La estás observando? Sí. Sí. Ahí le vas a dar clic y ahí vas a encontrar activa evidencia 1, conceptualización. Evidencia 2, evidencia 3, que todavía no la vamos a ver, pero van a encontrar evidencia 1 y evidencia 2. ¿Listo? Ah, bueno, sí. Muchas gracias. Entonces, le das clic ahí, vas a montar la evidencia 1, le das clic y ahí te va a
la opción para juntar el archivo o la foto, lo que vayas a enviar. Ah, bueno, señor. Gracias. Listo. ¿Qué otra inquietud? ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda? No, profe, hasta el momento ninguna. Ok, jóvenes. Bueno, entonces estén atentos que apenas se genere la grabación y la descargue, se las comparto al WhatsApp. Yo hago una carpeta de Drive y en esa carpeta de Drive les comparto el link y ahí van a encontrar todas las grabaciones de las clases que vayamos desarrollando. Muchas gracias, señor. Ya tomó la foto, señores. Las fotos, hace rato. Ah, bueno. Bueno, profe, gracias. Gracias. Bueno, feliz resto de noche, señores, que descansen. Muchas gracias, señor. Igual para usted, profe. Que Dios la bendiga, señor. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias. Buenas noches.